Mi nombre es Fernanda Reyes y yo voy a hablar sobre el capítulo 16, que es la planificación del tratamiento. Estos son los temas que se van a ver. El primero es cómo lograr objetivos amplios, el planificar el tratamiento a lo largo de las sesiones determinadas, decidir cuándo abocarse a un problema y modificar los tratamientos estándar para tratar perturbaciones específicas. El cómo lograr objetivos terapéuticos amplios requiere algunas como sugerencias. La primera sería como construir una alianza terapéutica con el paciente, explicarle al paciente cómo va a estar la estructura y el proceso de la terapia, el cómo se va a trabajar, enseñar al paciente el modelo cognitivo, ayudarle a aliviar el estrés, ayudar al paciente a aliviar el estrés a través de técnicas cognitivas, conductuales y de resolución de problemas, enseñar al paciente cómo usar estas técnicas por su cuenta, lo ayuda a generalizar su uso y lo motiva para que se valga de ellas en el futuro. La planificación del tratamiento a lo largo de las sesiones, este tratamiento se puede dividir en 3 etapas. La primera sería la etapa inicial, que esta es el terapeuta planifica una cantidad de objetivos, que los objetivos son los siguientes. Sería construir una alianza terapéutica fuerte, identificar y especificar los objetivos del paciente para la terapia, resolver problemas, enseñar al paciente el modelo cognitivo, lograr su activación conductual, instruirlo acerca de su trastorno, enseñar al paciente a identificar, evaluar y combatir los pensamientos automáticos, instruirlo y orientarlo para el uso de estrategias de apoyo. La segunda etapa sería la etapa intermedia. Esta sigue trabajando para los objetivos ya mencionados, pero también pone énfasis en la identificación, evaluación y modificación de las creencias del paciente. La tercera etapa es la etapa final, que esta hace énfasis, pone énfasis en la preparación para el fin del tratamiento y la prevención de las recaídas. El diseñar un plan de tratamiento, el terapeuta desarrolla un plan de tratamiento basándose en la evaluación del paciente, los síntomas y trastornos que presenta. En cada sesión se trabaja sobre varias áreas específicas en el plan, basándose en lo que se han trabajado en la sesión anterior. Una vez formulado el plan general del tratamiento, el profesional se ciñe a él en un grado variable y lo revisa si es necesario. El análisis de los problemas específicos lo llevan a conceptualizar detalladamente las dificultades del paciente y a formular un plan hecho a medida para el paciente. La planificación de las sesiones, esto es antes y durante la sesión, el terapeuta se formula una serie de preguntas con el propósito de armar un plan para la sesión y para que le sirva como una guía. Esta es un ejemplo de una lista de preguntas que se puede hacer antes de la sesión, que la primera pregunta sería, ¿cuál es el trastorno de mi paciente? ¿Qué tan severo es? Comparado con su estado de, ¿qué tan severo es ahora? Comparado con su estado en el comienzo de la terapia. ¿Cómo, si es necesario, hay que variar la terapia cognitiva estándar para el tratamiento de este trastorno y de este paciente en particular? ¿Cómo he conceptualizado las dificultades del paciente? ¿En qué etapa de la terapia se encuentra el paciente? ¿Cuántas sesiones nos quedan? ¿Cuántos son los principales problemas y objetivos del paciente? ¿Cuántos progresos hemos hecho respecto de cada uno hasta ahora? ¿De cuáles nos hemos ocupado recientemente? ¿Qué progresos se han operado en el estado de ánimo del paciente, su comportamiento y sus síntomas? ¿Es fuerte nuestra alianza terapéutica? ¿Qué hace falta hoy para fortalecerla? ¿En qué nivel cognitivo hemos trabajado primordialmente, como pensamientos automáticos, creencias intermedias, creencias centrales o una combinación de varios? ¿Cuántos progresos hemos logrado en cada nivel? Con miras o cambios conductuales hemos estado trabajando, cómo hemos avanzado, qué sucedió en las últimas sesiones, sobre qué recursos hemos estado trabajando, cuál deseo reforzar, qué nueva habilidad deseo enseñar, qué sucedió en la última sesión, qué tareas acordamos con el paciente y así. Esas preguntas se hacen antes de la terapia. Y cuando el terapeuta da comienzo a la sesión y controla el estado de ánimo del paciente, se pregunta cómo se siente en comparación con la última sesión, qué estado de ánimo predomina más,
sus puntajes objetivos se corresponden con sus descripciones objetivas. Si no es así, ¿por qué? ¿Hay algo en su estado de ánimo que debería incluir en el plan para conversar con mayor profundidad? Y cuando el terapeuta relata al paciente una breve síntesis de la semana, se pregunta, ¿cómo fue esta semana en comparación de la anterior? ¿Qué señales de progreso se observan? ¿Qué problemas aparecieron esta semana? ¿Sucedió algo que dé al paciente mayores o menores esperanzas respecto a los resultados de la terapia y la consecución de sus objetivos? ¿Sucede algo en esta semana que debamos incluir en el plan para conversar más detalladamente? Y cuando el terapeuta controla el uso de alcohol, drogas o meditación, si es el caso, por parte del paciente, se pregunta, ¿existe algún problema en alguna de estas áreas? ¿Deberíamos incluir alguna de estas cosas en el plan para conversarla más exhaustivamente? Y cuando el terapeuta pide al paciente retroalimentación y observaciones acerca de la sesión anterior, se pregunta, ¿parece el paciente estar expresando sinceramente su opinión? En caso de que no sea así, deberíamos interrogarlo sobre esto ahora, ponerlo en plan, pasarlo para otra sesión. ¿Qué debo hacer para reforzar nuestra alianza terapéutica? El paciente recuerda bastante la última sesión. Podría expresar los puntos más importantes. Si no tomo las notas adecuadas durante esa sesión, debo incluir este problema en el plan. Y cuando el terapeuta y el paciente establecen el plan, este se pregunta, ¿qué problema parece ser el más indicado para conversar? ¿Cuál es el más importante para el paciente? ¿Cuál es más difícil de resolver? ¿Cuál es probablemente el que presenta mayores síntomas sin considerar la sesión de hoy? ¿Qué problema puede ser utilizado para enseñar o reforzar una habilidad necesaria? Podría ser contraproducente hablar acerca de un tema, por ejemplo, en una sesión anterior, si un problema en particular es demasiado complejo para resolver, etc. Y cuando el terapeuta y el paciente establecen prioridades entre los temas para tratar, el profesional se pregunta, ¿cuánto tiempo nos demandará cada tema? ¿Cuántos podremos abordar? ¿Hay problemas que el paciente pueda resolver por su cuenta con otra persona o dejar para otra sesión? ¿Cuál es mi principal objetivo para la sesión? Mejorar el estado de ánimo, realizar un cambio cognitivo, resolver problemas, efectuar un cambio conductual, mejorar la alianza terapéutica. El tratamiento de cuál de estos problemas tiene más probabilidades de ayudarme a alcanzar ese objetivo, etc. Cuando el terapeuta revisa la tarea, se pregunta, ¿qué relación guarda la tarea de hoy con los ítems del plan? ¿Deberíamos posponer el tratamiento de alguna de las tareas hasta después de habernos dedicado a alguno de los ítems? ¿Qué cantidad de la tarea realizó el paciente? Si fue poca, ¿qué se interpuso? ¿Resultó útil la tarea? Si no fue así, ¿por qué ocurrió esto? Si lo fue, ¿qué aprendió del paciente? ¿Cómo debería modificar la tarea esta semana para que fuese más eficaz? Y cuando el terapeuta y el paciente conversan acerca del primer tema del plan del día, el terapeuta se formula preguntas relativas a, a 4 áreas. La primera área sería definir el problema, cuál es el problema específico, cuáles son las situaciones específicas en las que aparece el problema, etc. La segunda área es diseñar una estrategia. Sería cómo podemos pasar directamente a la resolución de problemas, qué pensamientos y creencias podrían interferir en la resolución del problema, sobre qué pensamientos o sentimientos deberemos trabajar para producir el cambio conductual necesario, qué tipo de pensamiento o creencias nuevos pero temáticamente relacionados podrían ser más adaptativos para este paciente, etc. La tercera área sería elegir las técnicas, que las preguntas serían, ¿qué estoy tratando de lograr mientras conversamos sobre este tema? ¿Qué técnicas han funcionado bien con este paciente en el pasado? ¿Qué técnicas no han dado resultados? ¿Qué técnicas debería intentar primero? ¿Cómo evaluar su eficacia? Y la cuarta sería controlar el proceso. En esto se pregunta, ¿estamos trabajando en equipo? ¿El paciente compra lo que le estoy ofreciendo? ¿Tiene pensamientos automáticos sobre él mismo, sobre mí, sobre la técnica o la terapia que interfieren en esta actividad? ¿Está mejorando su estado de ánimo? ¿Cómo está funcionando la técnica? ¿Deberíamos continuar con ella o probar otra cosa? Etcétera. Luego del tratamiento del primer tema del plan, el terapeuta se pregunta, ¿cómo se siente hoy el paciente? ¿Debo hacer algo para restablecer el rapport?
He establecido una forma de seguimiento para este tema, por ejemplo, una tarea para el hogar o el acuerdo para incluirlo en el plan de la próxima sesión o para posponerlo para más adelante, etc. Antes de cerrar la sesión, el terapeuta se pregunta, ¿es necesario que siga investigando si el paciente tiene opiniones negativas respecto a la sesión? Si hubo una retroalimentación negativa, ¿cómo debo encararla? ¿Comprende el paciente cuál fue el punto principal de la sesión? ¿Recordará lo que se le ha enseñado? ¿Hemos asignado tareas? Después de la sesión, el terapeuta se pregunta, ¿debo profundizar mi conceptualización? ¿Qué quiero recordar para retomar la próxima sesión o en futuras sesiones? ¿Debo presentar más atención a nuestra relación? Si pudiera volver a comenzar esta sesión, ¿qué cambiaría? Son muchas preguntas. Bueno, ese es un ejemplo. Ahora voy a hablar sobre cómo decidir si ocuparse de un problema. Esto se basa en que el terapeuta toma esta decisión junto con el paciente. Procura orientar la terapia hacia el tratamiento de aquellos problemas que son perturbadores o que son recurrentes del paciente. O sea, se puede efectuar una modificación durante la sesión. Hay a veces que el paciente le pasa algo durante la semana, a lo mejor es algo no tan relevante, que probablemente sea algo, o sea, pasajero que pasó y no es tan necesario tomarle o sea, no tomarle la importancia, sino de que no enfocar que toda la sesión se base en ese problema que no es relevante. Una vez identificando el problema específico, el terapeuta hace varias cosas con el propósito de determinar si vale la pena intervenir. El primero sería recopilar los datos. Cuando el paciente expone un problema o cuando en medio de la sesión se hace evidente la existencia de una dificultad, el terapeuta examina su naturaleza para decidir si debe intervenir o no. Aquí se pregunta más o menos como sobre el problema, o sea, qué tan grave es, revisar las opciones. Una vez que el terapeuta se ha formado un cuadro más completo, revisa mentalmente sus opciones. Aquí sería si, o sea, dependiendo del problema, se decide si intervenir o no. Si se interviene, qué técnicas debería usar. Si no, sería cambiar completamente la conversación, obviamente de una manera sutil. El tercero sería usar la terapia como guía. El terapeuta muchas veces se orienta a partir de la etapa de la terapia en la que se encuentra el paciente. Muchas veces cuando es la etapa inicial, se suele evitar hablar sobre como problemas muy, muy fuertes para el paciente, muy complejos, ya que el paciente a lo mejor no cuenta con los recursos o con las herramientas suficientes como para poder abordar esos temas, para poder enfrentarlos, entonces se evita hacer eso. Cambiar el foco en una sesión. A veces el terapeuta no logró evaluar el grado de dificultad que presentará un problema o la probabilidad de que la conversación active una creencia central dolorosa. Aquí se debe de cambiar, o sea, el foco de atención, o sea, si a lo mejor se está tocando un tema de que al paciente pues le incomoda o simplemente no desea hablar sobre eso, es cuando se hace el, se hace el cambio de conversación, a lo mejor se cambia el tema, obviamente de una manera sutil que no sea como tan brusca, para que el paciente se pueda sentir cómodo y no se sienta, o sea, como con malestar, que no desea hablar o que a lo mejor ya se quiera ir. Modificar el tratamiento estándar para encarar trastornos específicos. El terapeuta debe contar con una profunda comprensión de los síntomas del paciente, su funcionamiento, sus problemas, las situaciones que lo desencadenaron y una historia breve. También es importante que se haya efectuado un diagnóstico sobre los 5 ejes que plantea el DSM-5. El terapeuta debe consultar textos especializados con el trastorno que presenta el paciente. Esto es cuando pues se le da un diagnóstico a base del DSM-5 al paciente. Se busca pues también buscar información no solamente del DSM-5, sino también de otros artículos que a lo mejor nos puedan servir para pues enriquecernos más sobre el conocimiento del trastorno que presenta el paciente.
La planificación efectiva del tratamiento requiere de un diagnóstico adecuado, una sólida formulación del caso en términos cognitivos y la consideración de las características particulares y los problemas del paciente. El tratamiento se estructura a la medida del individuo y el terapeuta desarrolla una estrategia general y un plan específico para cada sesión. Esto se tiene en cuenta lo siguiente. El primero sería el diagnóstico del paciente. La segunda sería una conceptualización de sus dificultades. La tercera, los objetivos del paciente para la terapia. La cuarta serían sus preocupaciones del paciente. La quinta, los objetivos del profesional para la terapia. La sexta sería la etapa de la terapia en la que se encuentran. La séptima, las características de aprendizaje particulares del paciente. La octava, la motivación del paciente. Y la novena sería la naturaleza y la fortaleza de la alianza terapéutica, o sea, qué tan fuerte es como esa confianza que el paciente se sienta, o sea, que el paciente se sienta como en confianza de contar pues los problemas. Y listo, sería todo por mi parte.